Mediodía. El Espejo. COPE. Estar informada. Cambiamos de asunto. Ayer se hacían públicos los datos de natalidad en nuestro país, que nos ofrece una cifra histórica de 170.000 nacimientos, una cifra que no se repetía en España desde el año 1941, en plena posguerra. Junto a ese dato les contamos que las estadísticas de las interrupciones voluntarias del embarazo superan los 95.000. Hace 3 temporadas contábamos con miembros de Proyecto Raquel en el Espejo de la Iglesia. Hoy volvemos a hacerlo para recordarles qué es Proyecto Raquel, cuál es su función y también para analizar los datos que publica el Ministerio de Sanidad referidos a interrupciones voluntarias del embarazo. Para ello hablamos con la coordinadora diocesana de Proyecto Raquel en Jaén, Menchu Soria, y uno de los sacerdotes implicados en este proyecto, don Agustín Rodríguez. En primer lugar, y para refrescar la memoria a nuestros oyentes, ¿qué es Proyecto Raquel? Pues el Proyecto Raquel es una iniciativa de la Iglesia Católica para ayudar a aquellas personas que sufren a consecuencia de un aborto provocado, principalmente. Atendemos muchas más mujeres, pero a toda la persona que esté dolida o herida por el aborto. Aunque hablar de interrupción voluntaria del embarazo sea tan común actualmente como hablar de sacarte una muela, los abortos procurados causan verdaderas consecuencias negativas tanto en las mujeres como en sus parejas. Háblennos de ese síndrome posaborto y sobre la respuesta que da Proyecto Raquel al respecto. Pues el síndrome posaborto son una serie de secuelas que le quedan a las personas después del aborto, pues es múltiple, pues empiezan desde una depresión, puede haber bulimia, problemas de alimentación, suicidio, o sea que la gama es amplia. Sobre todo mucha tristeza y yo diría que culpabilidad, yo señalaría la culpabilidad, es lo principal. Las personas que vienen al Proyecto Raquel se sienten muy, muy culpables y eso es muy difícil de trabajar. Muy difícil de trabajar. Proyecto Raquel lo formáis laicos comprometidos, además especialistas, psicólogos, pero también hay sacerdotes. ¿Cuál es la función de los sacerdotes, don Agustín? Bueno, en primer lugar estamos ciertamente los sacerdotes que formamos parte del equipo, que estamos en primer lugar como acompañantes y a disposición de cuando los consejeros que tratan cada caso estiman oportuno que podamos intervenir bien desde una oración con la persona que se está acompañando o incluso si lo pide para el sacramento de la confesión. Suele ser casi al final del proceso. Pero estamos ahí también incluso a disposición de los propios consejeros para ayudar, animar, orientar, aconsejar. Esa es nuestra labor. Pero quiero resaltar la labor de los sacerdotes que no son del equipo, es decir, todos los sacerdotes en este caso, porque la mayoría de las mujeres que acuden a Proyecto Raquel han dado un primer paso de confesarse en su parroquia o en algún lugar donde tengan costumbre. Y ahí es donde los sacerdotes pueden orientar, aconsejar y enviarnos a Proyecto Raquel o sugerirle a esas mujeres que contacte con Proyecto Raquel. Porque ciertamente la persona que tiene ese daño que comentaba Menchu antes, bueno, lo primero que busca es tranquilizar la conciencia en el sacramento de la confesión, que en la mayoría de los casos no suele ser suficiente porque se perdona el pecado, de eso no podemos tener nunca duda, es la misericordia de Dios, pero no se cura la herida. Y Proyecto Raquel es la que orienta y ayuda a que se cure esa herida. Uh-huh. Los datos recogidos por el Ministerio de Sanidad respecto a Jaén indica que unas 800 mujeres han decidido ponerle fin de forma voluntaria a su embarazo. ¿Cuántas van a Proyecto Raquel y qué les ofrecéis? ¿Cómo trabajáis con ellas? Pues el Proyecto Raquel tiene una parte que primero es psicológica, porque como ha dicho don Agustín, hay que restablecer a la mujer, a la persona. Y luego cuando ya se va trabajando poco a poco, porque nos vamos adaptando a cómo viene la persona, o sea, la mujer en el momento que viene nosotros nos adaptamos a ello, es un trabajo individual que hacemos, totalmente confidencial, por supuesto, gratuito. Entonces primero tenemos la parte más psicológica y cuando eso ya se va trabajando, poco a poco vamos entrando a la parte espiritual. Y el final de todo el Proyecto Raquel es el perdón, que se perdone la persona, la mujer,
que perdone también, que sea perdonada también por Dios, por supuesto, y perdonar al hijo. Entonces, al final, el final de todo el proyecto es el perdón. Los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad son demoledores. Durante el pasado año 2018, en España se han practicado 95.917 interrupciones voluntarias del embarazo, 262 abortos diarios. ¿Por qué, a pesar de la información y de la formación, son tan numerosos los abortos en España? Por cierto, que comparando también los datos con Europa, somos el país donde más abortos se provocan. Claro, pues porque ya parece como que el aborto es una cosa, bueno, pues libre y el aborto ya lo toma. La verdad es que no sé exactamente por qué, pero es verdad que la realidad es muy, muy dura y a pesar de la información, efectivamente, el aborto sigue estando ahí. Yo la verdad es que no sé qué causas son. No sé si es que ya se ha banalizado tanto y como es legal, parece que, bueno, que no tiene importancia, pero luego las consecuencias son bastante duras, muy duras. Lo que pasa es que es verdad que las consecuencias, o sea, la sociedad anima a la mujer a abortar, pero luego la sociedad no la restituye. O sea, cuando una mujer dice que se encuentra más por el aborto, bueno, pues ha sido tu decisión, tú ya te la arreglas. Entonces ahí a partir se corta y ya no hay, a la víctima no se le da ninguna ayuda. Entonces, muy, muy difícil. Claro, las personas lo viven en silencio, pues no lo pueden comentar con nadie. Uh-huh. Hay dos datos que a mí me llaman la atención de una manera poderosa. El primero, quizá porque soy madre, y es que en este último año el 48% de las mujeres que se sometieron a un aborto voluntario ya habían tenido embarazos a término, o sea, tenían hijos. Y otro dato que afirma que el 30% de las mujeres que se han practicado un aborto ya lo habían hecho con anterioridad 2, 3 y hasta 5 veces. ¿Qué valoración hacéis vosotros de estos datos? Pues en cuanto a mujeres que han tenido ya hijos, la verdad es que es difícil de entender, pero algún caso así que hemos tenido, entiendo que es porque, bueno, al principio me imagino que la parte económica está, pero claro, tener 2 hijos, que venga otro hijo al mundo, no debe ser nada fácil económicamente, pero luego yo creo que tiene que haber algo más detrás de eso y yo creo que es la falta de apoyo familiar, porque al final, si decides tener el hijo, de lo económico se sale. Ahora, si una mujer está en duda, el entorno familiar no la apoya y ve el problema económico, pues llega un momento que, bueno, decide abortar y es lo que hacen, Uh-huh. aún siendo madre, sabiendo lo que significa ser madre. Y en cuanto a mujeres que hayan abortado, la verdad es que es difícil de entender también, pero así, yo me da la sensación de que son mujeres que ya no están bien de, bueno, pues que abortan una vez, abortan 2 o 3 y las que haga falta, pero psicológicamente, por supuesto, no están bien. Uh-huh. Y es difícil de entender esos datos. Sí. Proyecto Raquel no trabaja con datos, trabaja con personas y siempre guardando el máximo sigilo sobre la persona que ha ido a pediros consejo, ayuda. ¿Podéis contarnos algún caso que os haya conmovido particularmente? Yo en ese, hace ya, estábamos en los comienzos aquí en Jaén y fue de los primeros casos que se trató y por supuesto no voy a dar ninguna información que pudiera desvelar quién es esa persona, pero al ser de los primeros casos a mí sí me impactó porque a través de la consejera que llevó el caso yo intervine muy, muy activamente en él porque era una persona herida no por 1 sino por 3 abortos y costó mucho trabajo que pudiera autoperdonarse. Y lo más importante de todo y lo que a mí más me impactó al final, porque vi que ciertamente Dios había obrado mucho en esa persona, cuando ella supo admitir y reconoció que sentía, y no era solamente una cuestión de sentimiento, es que lo vivía de verdad, que sus 3 hijos la habían perdonado y como 3 ángeles cuidaban de ella desde el cielo. Eso es Proyecto Raquel. Uh-huh. Volviendo a vuestra labor como Iglesia, ¿por qué no animáis a las personas que nos están escuchando y que han sufrido por un aborto procurado para que contacten con vosotros? ¿Para hacerlo de qué manera? Yo sé que tomar esa decisión es muy difícil, cuesta mucho trabajo y porque primero
que no sabe exactamente también qué es lo que te pasa y cómo solucionar. Entonces yo sí que animo a la gente que nos llame, que contacte con nosotros, porque las experiencias que tenemos son de recuperación, de sanación y de perdón, pero además todos los que hemos visto casos tenemos, el final es, yo puedo contar de casos con un final precioso. Entonces, como vemos que da resultados y que la gente se sana, pues yo la animaría que, aunque les cueste trabajo, que hagan un esfuerzo, porque al final va a ser muy reconfortante para ella. Entonces, tenemos un número de teléfono aquí en la provincia de Jaén, que es el 639-85-4330. Luego un correo electrónico, proyectoraqueljaén@gmail.com. De todas formas, en internet, si se meten, ponen Proyecto Raquel, sale la página nacional también. Pero yo sí que animaría, o si conocen a alguna persona que esté pasando por esto, que no lo sufran en silencio, que vengan, que al final se salen, porque esto no es para toda la vida, esto tiene un principio y un fin, y luego ya la mujer sigue con su vida, pero ya con otra fuerza y con otra vida totalmente nueva. Yo quisiera resaltar a este respecto que Proyecto Raquel es una iniciativa de la Iglesia, pero no solo para personas que tengan fe. Hay personas que llegan a Proyecto Raquel pues por todos esos problemas psicológicos de los que antes hablaba Menchu, pero al final se le ofrece, nunca se le obliga ni se impone, por supuesto, pero se le ofrece el encuentro con Dios, con el Dios de la misericordia, el Dios de perdón. Yo quisiera animar a personas que estén sufriendo por el síndrome post-aborto, pero que no sean personas de fe o cuya vivencia de la fe esté un poco apagada, a que podría ser un espacio precioso, no solo para superar el síndrome que le está haciendo sufrir, sino también para descubrir de nuevo a un Dios de misericordia que, a pesar de lo horrible que es el pecado del aborto, está siempre dispuesto al perdón, y podría ser para ellas también el comienzo de una nueva experiencia religiosa, una nueva experiencia de fe, que parte precisamente del dolor, pero sanado por el único que puede sanar, que es Dios. Y ya por último, porque creo profundamente en el derecho a vivir, en el derecho de esos niños a nacer, porque estamos en tiempo de Adviento y estamos preparándonos para recibir a ese niño cuya madre decidió que debía nacer y dar un sí, a pesar de que no lo tuvo nada fácil, porque la Virgen María contar aquello en su tiempo no resultaría fácil. Os pido un mensaje positivo ante el drama del aborto, tanto a don Agustín como a Menchu. Pues yo decir eso, que si están sufriendo, porque sabemos que sufren, y un dolor muy intenso, que se den la oportunidad de poder sanar y de trabajar eso, y de poder reconciliarse con su hijo, que es muy importante, porque cuando están sufriendo realmente al hijo no lo están reconociendo, lo viven desde el dolor, y cuando sanan a su hijo lo viven desde el amor, y eso es una experiencia preciosísima, es una experiencia maravillosa. Entonces yo la animo a que puedan pasar. Es un camino duro, es verdad, porque es difícil y es duro, pero luego al final se llega a la reconciliación con su hijo en el amor, que eso es una preciosidad, muy bonito, muy bonito. Así que la animo. Yo, por supuesto, reitero lo que tú decías, de que creemos profundamente en el derecho a vivir, y desde la Iglesia lo que nos encanta y nos gustaría es precisamente que no tuviéramos que hablar de aborto ni necesidad de tratar el síndrome posaborto. Pero cuando la realidad se impone, la Iglesia no puede volver la mirada a esa realidad, sino todo lo contrario, intentar también salir a la respuesta. Desde ese punto de vista, a las personas que sufren por ese motivo, un mensaje de esperanza es que lo hecho ya está hecho, y vivir de ese pasado, de esos malos recuerdos, no ayuda ni favorece, por supuesto, una vida digna como la que Dios quiere para su Hijo. Por lo tanto, una vez que eso ya ha pasado, vamos a intentar buscar la forma de recuperar esa dignidad que Dios quiere que vivamos, y sobre todo esa felicidad que se puede volver a recuperar, por supuesto, se puede vivir, y que, bueno, solamente desde una experiencia de perdón y de misericordia se puede obtener.
Pues vamos a repetir, si te parece bien, Menchu, ese número de teléfono y ese correo electrónico para contactar con Proyecto Raquel. 639-85-4330 y el correo es proyectoraqueljaen, todo junto, @gmail.com. Pues tanto a ti, Menchu, como coordinadora de Proyecto Raquel en la provincia de Jaén, como a don Agustín Rodríguez, que es uno de los sacerdotes que está siempre trabajando en este proyecto, os agradecemos desde el Espejo de COPE vuestra participación. Gracias.